No.
Ay, un cocholazo. Muy buenos días. Si me escuchan. Licenciado, buenos días. Sí, te escuchamos. Muy buenos días, licenciado, sí. Muy buenos Licenciado, días. estamos heridos. Buenos días. ¿Cómo estuvo el partido? Porque yo no. Estamos heridos, licenciado. Ya no hay buenos días, solo días. Dice, ¿qué pasó? Ya. Hasta ahí llegó el mundial para Eliminaron a algunos. Brasil, Lick. Eliminaron a Brasil. Mire, pues. Ahora, Lick, suspendamos la clase hoy. Primero iba Estamos ganando. tristes. Bárbaros. Cualquier cosa con tal de errores y de clases, suspendamos clases. Dice, minuto de silencio, por fin. Ay, Dios, qué bárbaros. Hasta ahí Ay, llegó el mundial para algunos, Lick. así es la vida, a veces se gana, a veces se pierde. Creo que estamos Sí, hombre. traumados. Están traumados, no, hombre, qué bárbaros. Bueno, para que se les quite el trauma, Alan, vamos a hacer una actividad. Solo permítanme, vamos a hacer algo. 12, permítanme. Sí. 12:30. Muy bien. Bueno, jóvenes. No sé si por favor me hacen favor de acceder a Classroom. Todos, por favor, a Classroom. Vamos a hacer una actividad. Por favor, ya todos en Classroom. Y me sacan una hojita, ya sea servilleta, la hoja que tengan ahí no importa. Con que sea una hoja en blanco, en líneas, sin líneas, como sea. Pero una hoja y su lapicero. Ahí vi las caras ya de algunos que ¿qué hago? Parece así como que Jonathan dice, ¿y ahora qué hago? Pues pídale al vecino, a la par, ahí aunque sea una servilleta. Estoy en la oficina, licenciado, y no tengo hojas. ¿Cómo va a estar en una oficina sin hojas? ¡Qué bárbaro! ¿Ya todos pudieron acceder a Classroom? Por favor. No, Lick, todavía no. Todavía Vale. no, todavía no. Es que ustedes ya están traumados ahí con los exámenes. Todavía no. Sí. ¿Ya pudieron algunos acceder a Classroom? Usted saber qué va a hacer con nosotros, entonces nos da miedo. No, hombre, qué bárbaro. Ya, Ustedes. licenciado, ya estamos en clase. ¿Vale? ¿Ya, don Leonel? Sí, ya estamos. Vale, muy bien. Por favor, los que están en Claro, los que ya pudieron acceder a Claro. Es un ejercicio simplemente. Es un ejercicio el que vamos a hacer. El ejercicio le colocan igual. Quienes puedan imprimirlo, pues lo puedan imprimir. Quienes no, pues solo le coloca, por ejemplo, número 1 y eligen la literal A o B. Pues su nombre y su número de carnet y la fecha, por favor. Creo que ahí me faltó el carnet. Entonces solo coloquemos su nombre, número de carnet y la fecha del día de hoy. Y entonces tenemos ahí media hora para hacer este ejercicio. Entonces ahí
Háganlo Lo despacio. imprimimos, Lick, disculpe, lo Si lo imprimimos. pueden imprimir, Mónica, si usted lo puede imprimir y llenar ahí en el espacio, ¿por qué lo tienen que imprimir Sí. o hacerlo en hoja? Porque le tienen que tomar una foto y subirlo a Claro. Ah, Lo perfecto, hacen Lick. ustedes con los exámenes. Ustedes ya saben de eso. Entonces ya no es algo que les, Ay, algo, no. algo nuevo. Entonces, vean ahí lo que lo puedan imprimir, imprímanlo. Los que no, pues en la pantalla, pues sacan una hojita, una servilleta, mayordomo, pues, lo que tengan a la par, ¿verdad? Lo que tengan ahí, lo que les puedan proporcionar. Entonces colocan ahí. Sí, Jonathan. Licenciado, disculpe, ese Word lo podemos modificar y se lo podemos mandar. O ¿Mande? tiene que ser, lo podemos hacer en el Word y seleccionarlo A y Si B. lo puede hacer, no, no hay ningún problema. Si lo puede hacer en Word, trabájelo en Word y ya solo me lo envía. Va. Porque Ajá. si no, Yo lo declaro. Entonces, ¿será que se lo puede enviar después? Sí, que se lo envíe a Margot, al número de Margot. Aquí nos dejó ya Margot en su número. Entonces dígale a ella si pudiera mandárnoslos a este número. Que Sí, se lo está mande a bien. ella. Vale, muy bien. Vamos a ver cómo va la entrega. Híjole. 56 de 107 que en teoría están asignados en la clase, ¿verdad? En teoría. Lick, perdón, una pregunta. ¿Será que lo podemos entregar aunque aparezca con retraso? Es que mi impresora se trabó y hasta ahorita está imprimiendo. Vale, está bien, Alejandro. No se preocupe. Jocelyn, Hola, ¿qué tal? Lick? Buen ¿qué día. tal? Buenas Buenos tardes. días. Buenas Solo tardes. usted nos podría indicar si ya se subió o con que ya lo Ay, hemos con que ya entregado y está. aparezca porque son demasiados. Imagínense lo Ah, que le confirma a todos, nos llega a la una y algo aquí. No, pero está si ya a bien, usted le gracias. aparece entregado, es entregado. No hay problema. Ahí baja la manita, Jocelyn. Si no voy a creer que... Ahí está. Ah, pues está. Alberta, ¿alguna duda? Perdón, no. Vaya. Licenciado, Sí. buenos días. Fíjese que ya entregué mi trabajo hace un minuto y me parece que está No se entregada. preocupe. Ahí está. No, yo pensé que le iba a decir que me iba a decir que tardía la Sí, entrega. sí me parece que No hay está fuera problema. del plazo. No hay problema. Ah, bueno, No hay gracias. problema porque lo están entregando en el rango de tiempo. ¿Verdad? Ah, Ya gracias, que me licenciado. aparezca a medianoche que entregaron el ejercicio, ahí sí voy a decir ya que ahí Ah, ya bueno, sería mucho. gracias. Gracias, Pero licenciado. si es 1 minuto, 2 minutos o hasta 5 minutos, pues no, no habría ningún problema. No hay ningún problema porque estamos en el rango del horario. Sí, Brenda, no hay ningún problema. Entregado, Lick. Muy bien, ya va, notificador, qué bárbaro, nos va a notificar a todos aquí. Le aparece ahí como notificador. Sí, Lick, es que estoy conectado desde la computadora de la oficina. Ah, mire, qué bueno.
Esa es la razón de ser, Rocío. Bueno, yo creo que ya la mayoría, vamos a ver. Bueno, vamos a ver si ya la mayoría entregó. Solo voy a ver números, no voy a ver uno por uno, porque si no, no terminamos. El Lick está viendo si estamos locos o no, ¿vale? ¿Mande? Está viendo si estamos locos o no. No, Somos calmados, no, 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 no. Es broma. No. No, pero ese ejercicio, bueno, ¿qué tal a los que ya lo hicieron? ¿Qué tal les pareció el ejercicio? Además de ser psicológico, decía Rocío ahí. Sí, muy interesante, licenciado. Había muchas preguntas que se parecían, por eso digo que tiene algo de psicológico, ¿verdad? Pero pues analizando bien las preguntas, creo que eso nos tenemos que poner a pensar, ¿verdad? Si en verdad tomamos en cuenta nosotros esos aspectos para manejar un conflicto en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Muy interesante. Que como dije, va a ser viernes, va a ser muchos que no van a estar, diría. Como diría mi profesor de procesal civil, hacía cada viernes ejercicios. ¿Sí, Andrea? Pues licenciado, a mí me pareció bastante interesante el ejercicio porque, digamos, a veces me ponía como que a pensar en cualquiera de las dos opciones y yo sabía, o sea, yo sé cuál es la que yo siempre hago, digamos, pero yo sé que la más correcta, entre comillas, es la otra. Entonces es como que también una autoevaluación. El deber ser, dirían, el deber ser. ¿Sí, Sharon? Pues me pareció muy interesante, también me hizo cuestionar mi propia existencia, porque dije, pongo en cuenta la opinión de los demás o mi opinión, o sea, estuvo maravilloso, Lick, gracias. Pues, Muy bien. Pues era para cerrar la semana, realmente era para cerrar después de la semana ahí para que fueran un poquito más tranquilos o más nerviosos a descansar. Sí, ya Sharon, ya, ¿verdad? ¿O no? Si no, Nelson. Vamos, Nelson, ¿sí? Buenas tardes, licenciado. Buenísimo, tardes. licenciado. Buenísimo, porque yo en mi trabajo, pues me toca que en ocasiones darle mejor la razón al otro para que sea feliz. Pero sí, es difícil, pero me gustó una pregunta donde habla de la meta. O sea, yo puedo ser flexible con todos, pero sin perder de vista las metas que yo me tengo trazadas. Así lo vi, así lo tomé yo y pues espero que me vaya bien. Gracias, licenciado. Buenísimo. Si no, la próxima vez redadas del Federico Mora van a estar ahí cerca de sus... Jonathan se ríe, ¿verdad? Buenísimo, licenciado. Gracias. Redadas de la... capturan a estudiantes del curso de preespecialización de teoría del conflicto y cultura de paz. Era para desestresarnos un poco. La verdad que era la razón de ser, era desestresarse un poco. Y sí, muy interesante el ejercicio. La verdad, el ejercicio es muy interesante. Y aquí nos damos cuenta de algo. Realmente el tema que nos corresponde tratar, que miren, no hemos terminado todavía ni siquiera los conceptos. Si se dan cuenta, todavía del programa todavía estamos en el 1. O sea, realmente sí, no es nada más de realmente saberme el concepto, aprenderme el concepto, creo que no es la razón de ser, porque si no parece uno puro loro. Solo va a repetir lo que escuchó y no formamos un criterio, que es lo interesante. Entonces, si nos percatamos, realmente el ejercicio lo que llevaba era ver el conflicto y ver cómo que el conflicto realmente forma parte de las relaciones humanas. Forma parte de esa relación que usted día a día tiene con los seres humanos. Está presente, siempre está presente el conflicto, ya sea en mayor o menor grado. Interactuamos con las otras personas, con quienes en algún momento, pues por alguna razón vamos a discrepar por tener intereses, necesidades opuestas uno al otro. Y ahí vemos realmente cómo podemos, qué actitud asumimos frente a cómo manejar un conflicto. El conflicto es ineludible. Usted no puede evitar un conflicto. Aunque uno diga, mejor me salgo de la casa porque si estoy discutiendo con mi esposa, mejor salgo, voy a tomar aire y me voy a tomar una Coca-Cola, me voy a la tienda mientras calman un poco las cosas y ahí algunos se ríen porque saben que es cierto, que hacen eso, hasta se ponen a doblar ropa o a hacer otras cosas,
Pero realmente el conflicto es ineludible, porque tarde o temprano usted tiene que enfrentar el conflicto. El problema es que si usted lo evade, ¿qué sucede? Se vuelve una bola de nieve y va creciendo y se va acumulando y se va acumulando, porque el conflicto es parte del ser humano. Y por mucho que cerremos los ojos e intentemos evitar, continúa su dinámica, el conflicto va a continuar. ¿Sí, don Leonel? Licenciado, me llama la atención esto porque realmente, bueno, pues que ya tiene sus años, se ha dado cuenta de que el conflicto muchas veces soluciona problemas, ¿verdad? Porque cuando uno los está eludiendo, entonces lo único que está haciendo es tal vez solo acumulando energía, ¿verdad? Para que dentro de muy poco tiempo o más tiempo explote esto y más fuerte. Entonces, digamos, el consejo, pues aquí, ¿verdad? Como para, como para dejarles algo a los compañeros, es decirles que inmediatamente tengan un conflicto, solucionenlo lo más pronto posible. No, eso sí es cierto, es que lo que decimos es inindudable. Miren ahí, hasta están haciendo ejercicios ahí para estirarse, ya están estresados, es viernes ahí en el juzgado. Entonces, el conflicto es algo vivo. Disculpe que lo interrumpa. Sí, Mónica. Fíjese que yo le estaba preguntando por lo del tema por la asistencia, pero ahorita que intento poner la asistencia ya no me deja. Yo porque la asistencia se abre hasta las 12:50, Mónica. Sí, hasta las 12:50 se va a estar abriendo la 12:50, Mónica. asistencia, compañeros. Ay, Mira, me estaba atragantando con el pollo como estaba almorzando. Gracias, Lick, muy No amable. le estoy dando caritas, no nos dé caritas aquí, por favor. Vaya que no encendió la cámara. Si no, imagínense, se le arma un conflicto aquí por el pollo. Entonces, les decía, es algo vivo, el conflicto es algo vivo que sigue su curso a pesar de nuestra huida, como bien decía don Leonel, a pesar de que huyamos del conflicto. Y el conflicto va haciéndose cada vez más grande, inmanejable en un momento determinado, porque puede ser que es manejable en el momento que estamos viviendo el conflicto. Pero si lo evadimos, se vuelve inmanejable. Cuando ya no lo enfrentamos o buscamos una solución, pues evadimos el mismo. Hay muchas visiones extremas que ubican a la sociedad, pues, que va pasando ambulancia. Les decía que hay muchas visiones extremas que ubican a las sociedades atravesadas profundamente por conflictos, luchas, cuyos resultados son los problemas, el caos, daños, destrucción. Ese es un punto de vista de ver el conflicto. El conflicto para algunos es caos, daño, destrucción. Por ello es que se requiere que exista un poder que imponga el orden y la autoridad e imponga, para algunos, porque aquí hay diferentes puntos de vista de cómo poder tratar el conflicto, imponga el desarrollo de los conflictos porque genera violencia, que es la última fase muchas veces de un conflicto es la violencia. Y según Hobbes, que ustedes han de saber, pues los seres humanos en su estado natural viven en permanente guerra, todos contra todos. Lastimosamente, la sociedad en un momento determinado se vuelve así. Este es un enfoque que se ve el conflicto como algo negativo. Entonces el conflicto lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista negativo y desde un punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, sí, hay de todo. Entonces, desde un punto de vista negativo, pues para la sociedad se considera que es caos, es un conflicto, daño, destrucción, y entonces es ahí el orden y la autoridad es la que debe prevalecer. La otra corriente que coincide también en valorar los conflictos en forma negativa, pues plantea que las sociedades tienden a la armonía y que los conflictos presentan poca frecuencia, siendo resueltos todos con medidas de autorregulación. Aquí viene algo interesante. Lastimosamente creemos que la forma de evitar conflictos es crear normativa, crear solo leyes, estamos aquí entre abogados, entonces se cree que muchas veces solucionar un conflicto es, bueno, hay que crear una norma, hay que crear un cuerpo legal, hay que hacer esto. Eso es cierta gente pues comparte esa corriente de que debiera de autorregularse las medidas desde una perspectiva que el conflicto es visto como algo nocivo y algo disfuncional para la sociedad y que debe permanecer integrada viviendo en armonía. Desde una óptica, pues la postura de trabajar y eliminar los conflictos desde todas las expresiones. Ahora, hay otra visión, que era lo que les decía, que la otra visión gira alrededor de que del concepto
que predomina más fuerte. Esa es la otra visión, que va a predominar en un conflicto y debe ganar el más fuerte. Y ustedes acaban de hacer ese ejercicio. Y cada uno, pues, desde su interior, pues, ve cómo maneja un conflicto. Bien o mal, pero cada uno tiene una forma de manejar un conflicto. Claro, hay cosas, como ustedes bien dicen, que se autoevalúa uno y digo yo, pues, esta era la opción que yo debería haber tomado, pero soy sincero en decir que yo lo que hago es esto. Pero usted mismo está reconociendo que en un momento determinado maneja usted un conflicto de la forma que no debiera de manejar, pero que usted es consciente en decir, lo puedo manejar de otra forma. Entonces, eso es muy bueno porque entonces usted le da un giro al conflicto. Y les decía, por ejemplo, que venga el conflicto como una oportunidad de estimular la creatividad y el desarrollo. Esa es la otra visión de ver el conflicto desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista positivo, un conflicto me sirve para crear oportunidades, para desarrollarme como persona. Si el conflicto me va a dejar algo bueno, pues al final yo me estoy desarrollando como persona. Entonces, ¿cómo vamos a entender el conflicto desde una perspectiva democrática? Que realmente es lo que pretendemos. Entonces, el conflicto entendido desde una perspectiva democrática, pues reconoce la existencia de que hay diferencias, hay pluralidad de intereses, las expresiones de lucha por la realización de aspiraciones, satisfacciones y las necesidades que se, pues, inciden y se confrontan socialmente, pues esas diferencias mediante mecanismos y formas pacíficas, permitiendo la transformación democrática y por ende el desarrollo de la sociedad. Entonces, desde el punto de vista democrático, ¿es necesario los conflictos? Sí, porque esos conflictos desde el punto de vista positivo buscan la transformación y el desarrollo de la sociedad. Entonces, como ustedes pudieron haber hecho su ejercicio, que al final va a haber un resultado de ese ejercicio. Cuando veamos, pues, hay una tablita en la cual se califica a cada uno de ustedes. Voy a tratar de hacer la calificación, lo único que son bastantes. Aclaro de una vez que sí son bastantes. Entonces voy a tratar de ver cómo los puedo ubicar. No soy psicólogo, aclaro de una vez, pero nos puede servir como un parámetro para poder determinar realmente cómo maneja usted un conflicto. Y eso nos puede servir también bastante. Entonces, como les decía, pues el ser humano realmente vive en conflicto. Si no existieran los conflictos, no existiría oportunidades en un momento determinado. Y el conflicto, pues el ser humano es capaz, a través de los conflictos, crear paz. Tiene esa capacidad el ser humano, cuando afronta un conflicto, de poder crear empatía y no violencia en un conflicto. Tratar de transformarlo. La transformación de conflictos es algo que se debe hacer en buena parte. Tratar de transformando, pues, el no compartir muchas cosas, pero tratamos de llegar a un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio basado en el respeto que siempre debe existir. Entonces, el conflicto, vamos a tenerlo. Esta pobre ya, la computadora después de un año, ya la pobre ya no quiere saber nada. Entonces, vamos a tener el conflicto como parte del ser humano, pero desde dos puntos de vista. Un punto de vista positivo y un punto de vista negativo. Nosotros pues tendríamos que irnos más por el punto de vista positivo, que es tratar de, pues, evitar en un momento determinado caer en la violencia, que es lo peor que puede pasar dentro de un conflicto. El siguiente tema que vamos a tratar es el concepto de la guerra. Realmente el concepto de la guerra es pues algo en su momento, pues algo trágico, porque realmente una guerra significa la pérdida de seres humanos, la destrucción de una sociedad. Entonces, abordar el tema de la guerra, pues es necesario tener presente que el horror que esta produce puede ser una razón muy válida para ocultar el temor que tienen los seres humanos de perder cualquier esperanza de vida en el futuro. Entonces, la guerra significa horrores, eso sí todos lo sabemos, que significa pues horrores. Hay diferentes formas de definir la guerra, desde un punto de vista bélico, que es la forma como se ha definido a la guerra, como ese enfrentamiento bélico que puede existir tanto entre los estados o incluso los enfrentamientos que se dan entre la propia población, las llamadas guerras civiles en su momento, que son ya enfrentamientos, conflictos que se tienen en la sociedad,
que lastimosamente estallan ya con el uso de las armas, la pérdida de la vida, que es algo muy importante. Entonces la guerra, podríamos decir que la guerra es la ausencia de la paz. ¿Cómo podemos definir a la guerra? Como la ausencia de la paz. En aquellos lugares donde existe guerra, existe una gran ausencia de guerra. Ahora, hay formas o cómo poder determinar que estamos ante una guerra. Realmente, ¿cuáles son las características adecuadas para poder conceptualizar la guerra? Se dice que hay como 10 características que nos permiten determinar que estamos ante una guerra. La primera característica que nos establece que estamos ante una guerra es que se trata de un acto humano. La guerra solo la realiza el humano, el ser humano. El humano es el que al final realiza guerra. Entonces se trata de un acto humano. Es más simple y puro en los significados. La guerra también se dice que es ante todo un hecho social. Es algo de la sociedad. Otra característica de la guerra es que su fin está asociado permanentemente al reconocimiento del poder. Cuando yo busco el poder, y no importa el método, la forma para obtener el poder, y entonces si la guerra es el método que yo tengo para utilizar para poder llegar al poder, pues se dice que la guerra está asociada al mantenimiento o al reconocimiento del poder. La guerra forma parte de la actividad política en su práctica más extrema y violenta. Entonces, vemos que incluso hay políticas de guerra. Hay estados que tienen sus políticas de guerra como una forma extrema y violenta. La cuarta característica, se dice que las guerras son manifestaciones del ser humano organizado. Entonces, vemos esos grandes movimientos de personas, pues, de ejércitos. Entonces, se dice que son manifestaciones del ser humano organizado. Una quinta característica, se dice que las guerras suponen la posibilidad de una confrontación armada entre grupos humanos, manifiestan en los dispositivos en que se toman para enfrentar amenazas. Una sexta característica es, como confrontación de hecho, es un acto violento, por lo tanto destructor. La guerra es destrucción. Una séptima característica, se dice que toda acción humana de guerra contiene una paradoja. Tiene un componente racional y otro irracional. Otra característica, se dice que la guerra como tal genera una alta movilidad social, la migración. Y eso lo vemos en el caso de los países de Medio Oriente. Se dio en su momento las grandes movilizaciones de seres humanos que tuvieron que salir de sus países derivado de las guerras que se vivían. Si Gerson, vamos a mandar un documento, se les va a mandar un documento. Ahí pongan asistencia al documento, se les va a mandar, que es algo como que al final de la clase de cada semana vamos a ver si podemos hacer un documento para que ustedes lo puedan tener. Y eso les puede ayudar. Una novena característica de la guerra, se dice que el tiempo no es variable de importancia categórica, pero es del todo despreciable. Entonces, aquí no importa el tiempo y vemos que las guerras se han extendido por años de años. Y por último, se dice que la guerra es un término antropológico, una tragedia. Esas son algunas características propias para poder conceptualizar la guerra. Ahora, dar un concepto de guerra en su sentido más amplio, en el documento que se les va a trasladar, van a tener ahí un documento que contiene pues los temas que hemos visto. Ahí para que ustedes les pueda servir, vamos a trasladarles el documento. Yo creo que de una vez, si se puede, de una vez les vamos a subir el documento ahorita para que ustedes lo puedan tener y lo puedan leer en el transcurso de la semana, que son los temas que hemos visto. Nos quedamos hasta acá. La siguiente clase, pues ya empezaríamos a ver el punto número 2 del programa. Solo una cuestión. Fíjense que el lunes yo tengo una audiencia y justo me quedó a las 11:30. Entonces, creo que no voy a poder estar con ustedes porque trasladarme de Torre de Tribunales para la oficina, no creo que me va a dar tiempo. Entonces, vamos a hacer alguna actividad para el día lunes. Entonces, ahí les vamos a mandar alguna actividad o incluso del propio documento alguna actividad para que ustedes puedan hacer. Bueno, que tengan muy buena tarde. No sé si alguien tenga alguna duda.
Ninguna leak. Sí. Puede ser conceptos básicos, Angélica, pueden colocar ahí como temas vistos, conceptos básicos, que fue lo que vimos durante la semana, ¿verdad? Conceptos básicos que debemos de saber para poder ver la teoría del conflicto y cultura de paz. Gracias, licenciado, por la aclaración. Feliz tarde y buen provecho. Feliz tarde, buen provecho. Ahí si oyen una ambulancia, vemos, pedimos Lick. horas, se esconden.